El aire que respiramos no solo nos llena de vida, sino también de dirección. En el sector funerario, el conocimiento y la sabiduría son los propulsores que nos elevan a nuevas alturas. Para adquirir estos dotes es necesario el encuentro e intercambio de ideas. La información nueva es como el viento fresco que transforma nuestras perspectivas y nos impulsa a evolucionar. El viento del saber es personificado por la voz experta que llega a nuestros oídos, convirtiéndose en nuestra senda de crecimiento personal y profesional. Únete a nosotros para vivir la experiencia de aprender y explorar nuevas tendencias funerarias. Participa en las conferencias, fuente de cambio y conocimiento. El poder del aire en Fumexpo 2024. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Adriana Macías y estoy muy contenta porque en Guadalajara se va a celebrar el evento más innovador, Fumexpo 2024. Ven, acompáñame a ver perspectivas, estrategias efectivas para tu negocio. Hay que trabajar para encontrar una oportunidad en donde hay retos. Ahí voy a estar compartiendo contigo mi conferencia. Así que ahí nos vemos todos. En Guadalajara va a estar ya Fumexpo 2024. Muy buenas, soy Rubén Duque, speaker internacional, entrenador de diversas selecciones tanto españolas como mexicanas de rugby. Y te quiero invitar a Fumexpo 2024 en Guadalajara, donde voy a ser uno de los speakers y donde te voy a compartir claves prácticas para que tú mismo, tú misma, puedas construir tu equipo de élite, o como a mí me gusta llamarlo, tu equipo invencible. No te pierdas la oportunidad de transformar el futuro de tu empresa. Ahí nos vemos, Fumexpo 2024, para crecer y aprender juntos, porque juntos siempre llegaremos más lejos. Es tan importante lo que se dice como cómo se dice lo que se dice. Y es tan importante lo que vendes como cómo vendes aquello que vendes. Soy Alejandro Ambrad y en Fumexpo 2024 compartiré contigo los secretos para vender sin que tus clientes se den cuenta de que les estás vendiendo. Te enseñaré a vender contando historias. Acompáñame y descubre cómo llevar las ventas de tu empresa al siguiente nivel. Te espero en Guadalajara, Jalisco, México, en Fumexpo 2024 del 2 al 4 de octubre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que ya comienzan a conectarse a esta transmisión en vivo, a esta tan esperada conferencia. Nos habían comentado que tenían muchas dudas al respecto de este tema, muchas dudas para el conferencista que nos va a acompañar hoy. Así que no me enrollo más y sin más les presento a nuestro conferencista. Él es licenciado en Derecho y director de la zona de la Oficina de Defensa del Consumidor en la zona metropolitana de Ciudad de México Oriente,
de la Procuraduría Federal del Consumidor. Es reconocido por su participación en foros nacionales e internacionales sobre consumo, representando a Profeco y a México. También actúa como representante de Profeco en comités de normalización y grupos de trabajo de la Secretaría de Economía, contribuyendo a la elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas. Colaboró en la redacción y reforma de la Ley Federal de Protección al Consumidor en 2018. Es todo un honor que nos esté acompañando esta tarde el licenciado José Eduardo Ramos Mejía. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Jocelyn. Muy buenas tardes a todos los asociados. Con el gusto de estar esta tarde con ustedes. Está conmigo Edgar Hassá Alonso Castro, mucho gusto, quien es el jefe del Departamento de Servicios de la oficina de Profeco. El Departamento de Servicios se encarga prácticamente de atender las quejas de los consumidores. Yo creo que es un tema de interés. Vamos a comentar algunos casos que se han presentado con nosotros, pero también queremos escuchar de ustedes cuáles son sus inquietudes. Agradezco mucho a la asociación este espacio que nos brindan para estrechar los canales de comunicación con la asociación y sobre todo con todos los directores, todos los directivos, empresarios que hoy se están dando cita en este foro. Al contrario, muchísimas gracias por brindarnos este aporte. Y antes de comenzar, me gustaría recordarle a todas las personas que están conectadas que al finalizar tenemos una sesión de preguntas con el licenciado para que por favor vayan apuntando todas las dudas que necesiten que sean disipadas y con mucho gusto pasamos a nuestro invitado el día de hoy. Al finalizar esta conferencia tendremos la revelación de la quinta pregunta secreta para que recuerden permanecer en la transmisión en vivo. Ahora sí, sin más, licenciado, el escenario es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, pues esta presentación tiene que ver con los 3 pasos importantes para ser un proveedor responsable. Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, si bien es una institución pública que está encargada de promover y proteger los derechos de los consumidores, también dentro de sus objetivos está el de crear programas que nos permitan estrechar los canales de comunicación con los proveedores. ¿Para qué? Para un mejor entendimiento, una mejor comprensión de las obligaciones que tienen hacia los consumidores. Sabemos que los proveedores todos los días están levantándose temprano, están haciendo grandes esfuerzos por salir adelante con sus empresas, con los negocios que tienen en marcha, y difícilmente están atentos en los cambios de las disposiciones normativas, de los reglamentos, de las circulares que son aplicables a su giro comercial o a su actividad comercial. Por eso es que en esta ocasión vamos a platicar de una forma muy general los derechos que tenemos como consumidores, pero también las obligaciones que tenemos como proveedores y particularmente en el sector, cuáles son los temas en los que debemos de poner más atención. Invariablemente todos somos consumidores, independientemente de la actividad que desarrollemos, de la posición de autoridad que podamos tener, todos somos consumidores. En ese sentido, esta capacitación o esta plática no es tanto una capacitación, bueno, pues va enfocada a todos los proveedores, como ya lo decía, para una mejor comprensión de sus derechos. Aquí tienen ustedes el edificio central de la Procuraduría Federal del Consumidor, que se encuentra en la Ciudad de México, en la avenida José Vasconcelos 208, en la colonia Condesa. Y la misión de la Procuraduría, la principal misión de la Procuraduría es empoderar al consumidor mediante la protección efectiva y el ejercicio de sus derechos, generando siempre una confianza en la ciudadanía. ¿Cómo se empodera a los consumidores? A través de la información que las instituciones brindan para un mejor consumo, un consumo informado, un consumo razonado, un consumo saludable y un consumo sustentable. A partir de la información que las autoridades brindan, en el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de quienes tienen los precios de la canasta básica, quienes tienen los precios de la gasolina y los estudios de calidad que se realizan a través del Laboratorio Nacional de Protección del Consumidor. Bueno, pues todos como consumidores ahora sabemos que hay atunes, marcas de atún, que no son totalmente de atún, que contienen soya y alguna porción de atún. Sabemos que hay bebidas que se ofrecen como jugo, que no son jugo, que son bebidas con sabor a, y también que hay muchos productos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos que representan un riesgo para la seguridad
de nosotros como consumidores y de nuestro hogar. La visión de la Procuraduría Federal del Consumidor es ser una institución cercana a la gente, con una capacidad de fomentar la igualdad, la no discriminación y sobre todo la participación ciudadana en un marco de educación para un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable. Dentro de los objetivos de la Procuraduría, uno, el principal, es promover y proteger los derechos de los consumidores, procurar siempre la equidad en las relaciones de consumo, es decir, que cuando se tiene una queja, no solo escuchar a la parte consumidora, sino también escuchar a la parte proveedora, saber cuáles son los razonamientos, cuáles son los argumentos que tiene respecto del aparente incumplimiento que se dio de sus obligaciones. Uno de los objetivos principal, y es por el que estamos aquí, es desarrollar programas de información dirigida a los proveedores sobre sus obligaciones para con los consumidores. Actualmente, la Profeco opera con 38 oficinas a nivel nacional y esas oficinas se concentran en las ciudades con mayor densidad poblacional y con mayor actividad comercial. En la zona de Jalisco se tienen dos oficinas que están operando en Guadalajara principalmente, y en la Ciudad de México tenemos 3 oficinas en la Ciudad de México. En esta lámina podemos ver los 7 derechos básicos que tenemos como consumidores. Uno, el más importante, digo, todos son importantes, pero este es medular. Y es importante en función de las actividades que como consumidores desarrollamos diariamente, pero también como proveedores. Las que ustedes desarrollan particularmente tienen mucho que ver con este primer derecho, que es el derecho a la información. A partir de la información con la que cuenta el consumidor es que toma sus decisiones de compra. Las decisiones razonadas, sustentables, saludables, seguras. La información es un principio básico que se establece en la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 1 y es un requisito indispensable para las transacciones comerciales, en donde el proveedor debe de poner a disposición de los consumidores información clara sobre las características de los bienes o los servicios que ofrece, de los productos que ofrece, incluso si representan algún riesgo, debe de informarlo de manera clara, veraz y sin ambigüedades. El derecho a la educación. A partir de la educación en materia de consumo que nosotros tenemos, es que vamos dirigiendo nuestros consumos, pero sobre todo vamos mejorando nuestros hábitos como consumidores. Ahora ejercemos con mayor conciencia nuestros derechos de comparar precio y calidad antes de comprar. Como lo comentaba, la revista de consumidor es una herramienta muy importante con la cual nosotros podemos aplicar estas decisiones de compra de manera más objetiva. El derecho a elegir, pues en la actualidad nosotros como consumidores ejercemos de manera muy diligente y muy profesional este derecho de elegir, siempre comparando el precio y la calidad de lo que vamos a comprar o los servicios o las características que nos ofrecen de tales bienes. En el pasado era muy común que llegáramos a un establecimiento, y que nos dijeran que uno pidiera algún producto y que nos dijeran, bueno, pues aquí está el producto que quieres. Oye, pero es que no corresponde a las características, es que no se ajusta, y casi nos lo imponían, y uno por pena o por incomodidad decía, bueno, pues está bien, me lo llevo, y pues ya veo cómo lo adapto, veo qué hago y demás. Hoy no es así. Hoy hay consumidores muy responsables, pero sobre todo muy juiciosos en la toma de decisiones. El derecho a la seguridad y a la calidad. Todos tenemos derecho a la seguridad y a la calidad. Aquí no hay consumidores de primera, de segunda o de tercera clase. Todos tenemos derecho a la calidad. Cuando compramos, cuando hacemos un gasto por un producto, por un bien, preferimos que sea de la mejor calidad, que sea duradero y sobre todo que sea seguro. Profeco realiza constantemente estudios de calidad en diversos productos para asegurar o para garantizar la seguridad de estos productos. Por ejemplo, en la revista del consumidor se han publicado los resultados de electrodomésticos que representan un riesgo considerable a la seguridad de los consumidores. Dentro de los más recientes hay una licuadora que fue encontrada en el mercado en una tienda de autoservicio a un bajo costo, y este producto, al estar operando de manera normal en la cocina, bueno, pues generaba un cortocircuito y un riesgo de electrocución para quien estuviera operando. ¿Por qué? Porque el revestimiento interior de la base o del motor era de cartón, entonces al estar mojándose con
pues la licuación que se hacía ahí en ese momento, bueno, pues se mojaba este cartón, quedaban expuestas las partes vivas de la licuadora, las partes eléctricas de esta licuadora. Hay llamados a revisión de la industria automotriz por fallas en bolsas de aire, fallas en frenos. Tenemos también información sobre la calidad de los servicios que ofrecen algunos prestadores, casas de empeño, agencias de viajes, funerarias incluso. Ahí están dados en la revista del consumidor y bueno, pues ahí nos habla de la calidad en los servicios que se ofrecen. El derecho a no ser discriminados, hoy en día los consumidores ya no permitimos estas situaciones y cualquier establecimiento podría en su momento restringir o limitar el uso de los bienes o la prestación de los servicios solo por causas que puedan afectar la seguridad de los consumidores, la seguridad del establecimiento, la integridad de quienes estén en esos momentos en el establecimiento. Bajo ninguna otra circunstancia se puede negar o condicionar la venta de los productos o la prestación del servicio. Anteriormente era muy común que no nos permitieran entrar a algún restaurante porque llevábamos tenis o porque llevábamos un short o una bermuda, no nos permitían el ingreso a los establecimientos. Incluso había leyendas que decían, nos reservamos el derecho de admisión, que era muy común en los bares, en las discotecas. Hoy eso está prohibido en términos de la Ley Federal de Protección del Consumidor, del artículo 38, se prohíbe este tipo de prácticas. El derecho a la compensación, cuando adquirimos productos o servicios que no corresponden a las características que nos fueron ofrecidas o para las cuales están destinadas, como consumidores tenemos derecho a la devolución de la cantidad pagada y además a una compensación no menor del 20% prevista en la propia Ley de Protección del Consumidor. El número 7 es el derecho a la protección. Como consumidores tenemos derecho a la protección y la Procuraduría como institución pública que vela por los intereses de los consumidores brinda protección en dos vías importantes. Una de ellas es la atención de las quejas. Estas quejas son el reclamo de un consumidor de manera directa por una afectación sensible a su patrimonio. Por ejemplo, yo llevé mi carro a arreglar, me dijeron que estaba en 3 días, me cobraron 20,000 pesos, fui a los días que me dijeron y resulta que el vehículo no está reparado. Me hacen esperar 15 días más y cuando me entregan el vehículo, resulta que el vehículo no le hicieron las reparaciones, no le cambiaron las refacciones y me lo entregan en condiciones incluso peores que las que se estaba, por las que se llevó a ese taller. Entonces, bueno, pues aquí, como es una afectación directa que está afectando mi bolsillo, mi patrimonio, bueno, pues acudo a las oficinas de la Procuraduría, incluso en línea se puede presentar una queja, una reclamación, y lo que hace la Procuraduría es fijar una fecha para una audiencia en donde el consumidor va a estar representado por un servidor público que tiene el nombre de conciliador. ¿Y qué hace esta función? Trata de mediar, de conciliar las diferencias que existieran entre proveedores y consumidores. Esta es una de las vías de protección que tiene la Procuraduría. Otra de las vías que tiene la Procuraduría para la protección de los consumidores es la atención de las denuncias. Por ejemplo, en las denuncias, a diferencia de la queja, el consumidor pudo haber adquirido o no un producto o un servicio. Para la denuncia, incluso esta puede presentarse vía correo electrónico de manera anónima, en contra de un establecimiento por prácticas comerciales que, en su opinión, afectan los derechos de una colectividad de consumidores. Por ejemplo, que tal vez fue a comprar algunos productos a una tienda de autoservicio y vio una promoción que al final no le quisieron respetar. Bueno, pues el consumidor muy molesto se retira del establecimiento, pero reporta o denuncia esta práctica comercial a la Procuraduría y nos dice, yo fui a una tienda de autoservicio, quise adquirir los jugos que estaban ofreciendo al 3x2 y resulta que no me hicieron efectiva la promoción y todos me los cobraron por separado. Lo que hace la Profeco es que toma conocimiento de ese tipo de prácticas y de manera inmediata instrumenta acciones de verificación a ese establecimiento para verificar de manera integral que las prácticas comerciales y el comportamiento del proveedor no se aparte de lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y estas son las dos vías de protección que tiene la Procuraduría. Uno, la atención de las quejas y la otra, la atención de las denuncias.
No solo, la Profeco no solo brinda atención a los consumidores a través de talleres, a través de información que se publica en la revista del consumidor o en el portal institucional, sino que también tiene herramientas dirigidas para los proveedores para un mejor cumplimiento de sus obligaciones. Tiene a disposición de los consumidores como un trámite registrado ante la COFEMER, el trámite de asesoría y de capacitación. Son asesorías y capacitaciones ad hoc a las necesidades que ustedes puedan manifestar. El análisis de etiquetado comercial, si alguno de los proveedores está elaborando, fabricando, produciendo, distribuyendo o comercializando algún producto preenvasado, bueno, pues el proveedor tiene la posibilidad de someter a la opinión de la institución, a la opinión de Profeco, la información comercial que ostentan sus etiquetas para saber si estas se apegan a lo que establecen las normas oficiales mexicanas en materia de información comercial y bueno, pues entonces estar en posibilidad de comercializar estos productos sin ningún tipo de incumplimiento. También realizamos la verificación y la calibración de las básculas que son empleadas en las transacciones comerciales. La báscula de la tortillería, de la pollería, de la carnicería, hasta las básculas que son empleadas para determinar el peso de los trailers, de los furgones de ferrocarril, en los que se transportan granos, semillas y demás productos de esa naturaleza. También mantiene una coordinación para la emisión de alertas y retiro de productos del mercado. Particularmente lo vemos en la industria automotriz. Si ustedes entran al portal de Profeco, van a ver llamados a revisión que hace la industria automotriz de manera coordinada con la Profeco para notificar a los consumidores que hay productos que deben de ser revisados a fin de evitar cualquier riesgo para los consumidores. Aquí están las tarifas de los servicios que presta la institución. Yo creo que en el caso de ustedes podría interesarles la asesoría o la capacitación, los cursos de capacitación. Este es el costo por persona, 1,636.53, es lo que es el costo que tiene una capacitación por persona para los diferentes segmentos o sectores que estuvieran interesados. El análisis de las etiquetas, aquí están los costos y la asesoría de productos. Profeco realiza de manera permanente la verificación y vigilancia de diversos establecimientos comerciales en función, esto focalizado a diferentes sectores en función de las temporadas de alto consumo. Ahí tenemos algunas temporadas, algunas fechas en las que Profeco focaliza las acciones de verificación. En el Día de Reyes, bueno, pues ustedes tendrán muy claro que estamos verificando ropa, calzado para niños, juguetes, pastelerías por cuanto a las roscas y demás. El Día del Amor y la Amistad, los segmentos que por naturaleza incrementan su actividad y así nos vamos a ir. Hay sectores que son de vigilancia permanente, como es el sector de productos básicos, el sector de los productos de seguridad y bueno, los sectores de prestación de servicios que es aleatorio. En el caso particular del servicio de funerarios, bueno, pues en el pasado hubo una situación particular que incrementó de manera considerable la prestación de los servicios o la demanda de los servicios y bueno, fue en esos casos en los que se focalizó las acciones de verificación o de vigilancia principalmente. En el resto del año son las verificaciones que se practican, es en atención a denuncias ciudadanas y es con la finalidad de hacer una vigilancia integral de sus prácticas comerciales. Las vistas de verificación deben estar dotadas de transparencia y sobre todo estar apegadas a lo que establece la misma Constitución y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, y es que deben de ser siempre con una orden de verificación en la que se funde y motive el motivo de la visita, que se dirija al establecimiento o a la empresa de que se trate con la razón social, el nombre comercial y la razón social del establecimiento de la persona física o moral y su domicilio. Estas órdenes de verificación, bueno, pues en la parte inferior ustedes podrán identificar el nombre del servidor público que está ordenando esa visita de verificación y también encontrarán el domicilio de la oficina que generó esa visita de verificación y el teléfono. Es muy importante esta parte porque cuando ustedes reciban una visita de verificación, sabemos que hoy en día hay un sinnúmero de personas que se hacen pasar por servidores públicos o que quieren sorprender, defraudar, extorsionar y demás. Y para mayor tranquilidad de ustedes cuando reciban una visita de verificación, además de que
en primer momento el verificador comisionado deberá identificarse con este tipo de credencial, la cual tiene un código QR y también tiene teléfonos para consultar si es un servidor público en activo y si está realmente comisionado para practicar una visita de verificación. También, además de identificarse con esa credencial, deberá demostrar la orden de verificación dirigida a su establecimiento y en esa orden de verificación ustedes podrán identificar el nombre del servidor público que ordenó la verificación y los teléfonos a los que pueden llamar para saber si este servidor público está en activo y realmente si fue comisionado para practicar una visita ese día en su establecimiento. Además de mostrar la orden de verificación y de mostrar su orden de verificación, además de exhibir su credencial y mostrar la orden de verificación, los verificadores comisionados tienen la obligación de entregarles un documento que se denomina protocolo de verificación. Este protocolo de verificación no es otra cosa más que las obligaciones del consumidor, en donde les dice de entrada que debe de conducirse con respeto, que debe de requerir siempre 2 testigos que estén presentes durante la diligencia, y algo muy importante, en la tercera viñeta ustedes lo pueden ver, que es respetar las acciones del proveedor, su decisión para que él pueda grabar en audio y video el desarrollo de la visita de verificación. De todas las visitas de verificación, se debe de levantar un acta circunstanciada de los hechos, y de esta acta que se levante, se debe dejar una copia al establecimiento visitado. En el caso de identificarse situaciones o prácticas comerciales que estuvieran incumpliendo la Ley Federal de Protección al Consumidor o alguna norma oficial mexicana que resulte aplicable, bueno, pues se impondrán de manera inmediata medidas precautorias, como es en este caso la prestación de los servicios, la suspensión de la prestación de los servicios. Esto como una medida precautoria. Todo queda señalado en el acta de verificación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la información que resulta ser muy importante. Aquí vemos un cartel que dice oferta 50% y vemos unas maletas, unas mochilas por ahí colgadas. Aquí hace falta información. Como consumidores necesitamos saber cuál es el precio normal de este producto y también saber cuál es el precio final que debemos de pagar, no solo el 50%. Si yo de repente no soy bueno para las matemáticas y me ponen que la maleta cuesta 1,798.80, para sacar el 50% así rápido, pues podría tener algún error, alguna confusión. Aquí es importante que los proveedores proporcionen la información clara del precio regular, el precio con descuento y sobre todo, si hay algún tipo de restricción o de condición para la venta de este producto, bueno, indicarlo de manera clara. Está prohibida, la leyenda aplica restricciones. Cuando se apliquen restricciones, el proveedor tiene la obligación de hacer patente de manera clara, veraz y sin ambigüedades en qué consisten esas restricciones. También es importante la vigencia de estas ofertas o de las promociones. Si hay un periodo para hacerlas efectivas, si no se señala ni plazo ni volumen de los bienes, se presume que es indefinido. Mientras esté el cartel colocado, el proveedor tiene la obligación de hacer efectiva este anuncio. Algunas de las obligaciones generales de los proveedores es el derecho o la obligación, de exhibir de manera visible los precios y las tarifas de los productos o servicios que comercializa. Informar estos en montos totales a pagar. ¿Qué es montos totales a pagar? Bueno, pues que ya incluya los cargos, los impuestos, los intereses y demás conceptos que pudieran agregarse al precio que está exhibido. Era muy común que en el pasado, en el servicio de hospedaje, por ejemplo, observáramos un importe y después más abajo nos dijera más 2% por concepto de hospedaje, más 16% de IVA, y entonces como consumidores pues ya no sabíamos cuánto íbamos a pagar, nada más habíamos visto un monto, por decir algo, un subtotal, pero no sabíamos cuál era el total que íbamos a pagar. O si vamos a comprar unas llantas, que nos dicen llantas 500 pesos más IVA. Eso es incorrecto, nos deben de informar el monto total a pagar. Respetar las promociones y ofertas, así como lo acabamos de comentar, que indiquen el plazo, el volumen de duración, los bienes ofrecidos, etc. La obligación de entregar nota, recibo o comprobante de la operación o transacción realizada, en el caso particular del servicio funerario,
será y se entiende que es el contrato de adhesión que debe estar debidamente registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y en el que se plasman los detalles de los servicios que se van a brindar. Proporcionar información clara, veraz, que no induzca error o confusión a los consumidores sobre los cargos, sobre los términos, plazos, intereses, fechas, modalidades, reservaciones o cualquier condición que se pudiera establecer. En el caso particular de los servicios funerarios, resulta observable la norma 036 emitida por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el 2016, hoy Secretaría de Economía, en donde obliga a los prestadores de los servicios contar con las licencias, con los permisos, las autorizaciones para su operación, tanto para el servicio inmediato como servicios de previsión a futuro, en donde se debe de contar con las autorizaciones, pero sobre todo, como un requisito sine qua non, un requisito indispensable de la operación, tener el contrato de adhesión debidamente registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Es muy importante que la información que se brinda a los consumidores sea clara, sea veraz. En el caso de los servicios funerarios, tenemos muchas quejas, cierto es, tenemos también muchas denuncias, porque resulta que los consumidores se duelen y externan su inconformidad, porque la información que le brindan al momento de la contratación o para efectos de una contratación no es clara, no es objetiva, induce mucho al error y la confusión. Tenemos casos en los que los vendedores nos dicen, mire, este es un servicio que usted puede contratar, pues hacemos el traslado del cuerpo, tenemos salas de velación, tenemos ataúd, y usted ya no se va a preocupar de nada, ya no se tiene que molestar de nada, es un servicio que usted hoy contrata con esta oferta o con esta promoción, en donde además del servicio funerario, le vamos a otorgar una gaveta, le vamos a otorgar un espacio, un nicho y demás, una promoción. O en un servicio a futuro le dicen, bueno, esto usted lo va a pagar en cómodas mensualidades y después de un tiempo usted se olvida y ya tiene asegurada pues este momento tan difícil, ya no le va a generar ninguna molestia a sus familiares. Y bueno, pues en algunos casos los vendedores tienen mucha experiencia, tienen mucha habilidad, pero omiten información que es real y que en algún momento va a generar una molestia a los consumidores, no al que contrató, sino a los deudos, ¿no? A los familiares, que son los que al final se llevan las sorpresas. Resulta que hemos tenido casos de denuncias o de quejas. Hoy precisamente estábamos atendiendo una queja, tuvimos que trasladarnos al lugar donde se prestaba el servicio, porque resulta que un consumidor contrató un servicio hace muchos años y resulta que cuando ayer quiso hacer uso de estos servicios, le dijeron que la empresa que le había vendido ya no era la misma, que ahora era otra empresa, pero que con esta empresa tenía que ponerse al corriente de los pagos por mantenimiento desde que cambió la empresa hasta el día de hoy, cosa pues que obviamente no puede ser de esta manera, son cláusulas que van en perjuicio de los derechos de los consumidores. Ninguna disposición puede ser retroactiva siempre y cuando esté en perjuicio de los intereses y de los derechos humanos. Ahora, en otro caso, ahí mismo, porque cuando acudimos, bueno, se acercaron otros consumidores, resulta que una persona contrató un servicio a futuro, quien contrató falleció y quien estaba haciendo, el beneficiario que estaba haciendo uso de los servicios o que estaba haciendo el trámite para los servicios, bueno, pues le dijeron, sí, podemos trasladar el cuerpo, sí, pero no están incluidos los gastos, los gastos legales, ¿no? Los trámites legales. La gestoría no está incluida, ¿no? Bueno, ¿cuánto es eso? Ah, bueno, pues es tanto. Ok. Hoy ya ya trasladamos el cuerpo, tienes la capilla, tienes el ataúd, pero ¿qué crees? Que no incluye el embalsamamiento. Y tenemos el embalsamamiento, el básico, y tenemos el embalsamamiento ahorita por el calor y por las temperaturas y demás. Necesita un embalsamamiento especial que tiene otro costo. Ok. Y algo más, sí, como ahora la autoridad ya no nos permite sepultar, ahora vamos a
a tu difunto, a tu familiar, lo vamos a colocar en unos nichos. Pero estos nichos necesariamente deben de tener una placa. Esta placa lleva un florero y este florero además lleva una inscripción. Y eso te cuesta tanto. Oiga, pero yo no tengo dinero ahorita, ¿no será que podamos ya depositar a mi familiar y ya lo del costo de la placa, que aparte es de mármol, que te piden que sea de mármol y que tiene un costo, lo pueda pagar después o en mensualidades o en abonos o algo? No, imposible, no se puede hacer, se tiene que hacer ahora es una condición para que podamos prestar el servicio, si no, pues lo sentimos mucho. Entonces, esa serie de sorpresas que se va llevando el consumidor son las que generan la molestia, y cuando un consumidor llega aquí a Profeco, pues ya no quiere nada más que le devuelvan lo que pagó o que le compensen o que le bonifiquen, ya quiere que le devuelva en la cantidad pagada, que le bonifiquen en términos de lo que establece la ley, pero además quiere un castigo, una sanción ejemplar para ese prestador de servicios. Quiere que le suspendan, quiere que le clausuren, quiere que le den vista a la Secretaría de Salud, quiere que el escarmiento y la sanción más enérgica que pueda tener ese proveedor por ese tipo de conductas comerciales abusivas. Aquí, pues, el llamado es la invitación, ustedes como directivos de funerarias, pues conocen y saben, incluso han participado como asociación en la elaboración de las normas oficiales mexicanas, particularmente esta norma oficial mexicana, pues seguramente participó la asociación aportando sus ideas o sobre todo la experiencia que tiene en el sector, pues para que las condiciones que la norma oficial mexicana establece, bueno, pues tuvieran una lógica en razón de los servicios que se prestan. La norma oficial mexicana establece varios requisitos, y esos requisitos fueron establecidos por los industriales, por los propios proveedores, prestadores de servicio que participaron en la norma. Ustedes mismos, en coordinación o con la coordinación o bajo la coordinación de la Secretaría de Economía y de Profeco, que participó, y de la academia y de otras asociaciones, pues ustedes mismos como empresarios fueron estableciendo las condiciones y las reglas claras de operación para todos. Lamentablemente no todos siguen estas obligaciones que se autoestablecieron, y bueno, ahí es donde vienen los incumplimientos. Sabemos que hay proveedores muy responsables como ustedes que hoy están dedicando este momento o estos minutos para estar aquí con nosotros. Eso habla de una gran responsabilidad como proveedores. Y también sabemos que hay otros proveedores que están al margen de la normatividad, que están carentes totalmente de una ética comercial, tanto los dueños de los negocios, y no se diga de quienes les hacen la labor de promoción o de venta o de captación de clientes, ¿no? Entonces, ahí sí dependemos mucho de la ética comercial, de que como directivos pues fomenten entre sus empleados, entre su equipo, la importancia de que los folletos, los trípticos, los carteles, toda la información que se difunda sea muy clara, sea muy puntual, que se le diga al consumidor que necesariamente para prestar el servicio en su momento deberá de cubrir estos conceptos, ¿no? Y que esos conceptos establecer el costo. Yo sé que en un servicio futuro difícilmente podemos establecer el monto que debe de pagar, pero debe de haber un referente para que el consumidor tenga cierta certeza. Aquí le voy a pedir a Edgar que nos platique algunos casos muy prácticos y sobre todo cómo se atienden en las audiencias de manera muy breve. ¿Quieres? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí en la Procuraduría, como bien lo comenta el licenciado, recibimos a las personas, a los consumidores que ya vienen con un problema, pero el problema se agrava porque ya son consumidores que en su momento quisieron resolver el problema, que quisieron atender esto con el gerente, con el vendedor, con el asesor, y al no tener una respuesta positiva, pues ya acuden con la autoridad. ¿Qué es para nosotros lo necesario? ¿Qué es para nosotros lo básico en esta prestación del servicio? El contrato de adhesión. El contrato de adhesión va a establecer los términos y condiciones bajo los cuales se va a llevar a cabo la operación.
Y este contrato, al estar registrado en Profeco, se entiende que tuvo una revisión por parte de la autoridad y entonces no habrá un término ni una cláusula que esté fuera de la ley, que esté ejerciendo un derecho mayor hacia el consumidor o al proveedor, porque es parte de la equidad de la relación de consumo. Nosotros, en todos los procedimientos de conciliación, el principal requisito que solicitamos es que se acredite que se utilizó para esa operación un contrato de adhesión y que esté registrado. Eso da de inicio certeza de que la operación fue llevada a cabo de conformidad con lo que establece la ley. Y si en el momento en que ya un establecimiento utiliza o presta estos servicios sin un contrato de adhesión, pues para ustedes de momento ya así de entrada, eso es la competencia es nada, porque mientras hay proveedores responsables que llevan a cabo el registro de sus contratos, el cuidado de ser utilizados, de ser llenados en su totalidad el contrato, de ser cancelados los espacios que no tengan información que se tenga que incorporar, en ese momento ya no existe la equidad entre el consumidor y el proveedor. Aquí lo importante para nosotros es, de entrada, saber que la operación se llevó de acuerdo a lo que establece la ley, la norma. Ahora bien, también se han acercado con nosotros consumidores con cierta molestia por su inconformidad sobre, ya cuando se enteran que el féretro que se utilizó, pues es reutilizado, o que es un féretro que ya tuvo algún otro uso, que no es nuevo. Y esto nos dicen, pues, consideramos que de entrada no es válido, no es sano, pero sin embargo tenemos conocimiento que para utilizar este tipo de prácticas, deben de contar ustedes, que no es de aquí en la Profeco, sino deben de contar con una autorización. Ahí existe un protocolo sanitario para que los puedan utilizar. Y entonces es cuando, si ese fuera la molestia del consumidor, solamente nosotros solicitamos que nos acrediten de manera documental que cuentan con esa autorización sanitaria, que cuentan con el aval de la autoridad sanitaria para poder llevar a cabo eso. Tienen que llevar a cabo prácticas de limpieza, de toda una serie de conservación, pero eso, acreditando que están cumpliendo, que tienen la documentación para hacerlo, les da la certeza al consumidor, les debe dar la certeza al consumidor que no está operando fuera de la ley. Después de esto, bueno, pues también hemos tenido quejas sobre ofertas, promociones o situaciones que les ofrecen los vendedores. Y al pedirnos o al hacer el consumidor, al manifestar que el vendedor le ofreció cosas que ya cuando quiso utilizar el servicio, pues ya no se las hicieron válidas. Nosotros siempre lo que les pedimos, y siempre para y para todos los servicios en donde prevalezca un contrato o haya una información de los servicios que se van a dar, es que eso exista de manera documental. Como desde hace más de 47 años la Profeco lo pide, siempre lo dices, papelito habla. Siempre en un documento que obre los términos, las condiciones bajo las cuales se va a desarrollar el servicio. Y fuera de eso, todo lo que pueda hacer una persona, pues es solamente un ofrecimiento, es quizá una promesa, pero al no estar en un documento no se vuelve un compromiso. Es de ahí la importancia que para nosotros en este tipo de procedimientos ustedes utilicen siempre ese contrato, siempre en los campos en donde no hay información, se cancelen a efecto de que no puedan ser manipulados en lo futuro, y pues con ello nosotros aquí las audiencias pueden ser muy ágiles, porque al final lo que buscamos es una mediación, una reparación, un arreglo entre las partes, y si existe un documento en el que obran los términos y las condiciones, pues no habrá mayor dificultad. Bien, en términos generales, esto es lo que tenemos que comentar con ustedes. Hay mucho todavía que explorar o que profundizar, y voy a ir un poco a las dudas o a las inquietudes que ustedes plantearon, que hicieron llegar a la asociación y que la asociación amablemente nos canalizó, y tienen que ver con eso, y yo entiendo su inquietud. Una de ellas es que todos los prestadores de servicios funerarios cuenten con sus respectivos contratos,
tanto de uso inmediato como de previsión. Cierto, ustedes son proveedores responsables que están aquí dedicando un tiempo y que hacen esfuerzos, que hacen gastos o inversiones para un mejor cumplimiento de la ley, porque están registrando sus contratos, porque se aseguran que la información que están difundiendo sea clara. Y hay otros que están al margen de la normatividad, que están como empresas patito, si es que pudiera llamarse empresa, como un comercio patito totalmente ilegal, y que ahí lo que Profeco lo que hace son las visitas de verificación en atención a denuncias ciudadanas, que les decía incluso pueden ser anónimas. Ustedes, la autoridad lo que hace es vigilar o atender las denuncias ciudadanas para asegurar que todos los proveedores se dirijan o se guíen o funcionen bajo las mismas normas, bajo el mismo criterio, bajo el mismo rasero, que todos sean tratados igual. Entonces, cierto es que hay inquietud y que ustedes dicen, ¿por qué siempre nos vienen a verificar a los mismos? ¿Por qué siempre los mismos? Ustedes que están en el sector saben, identifican claramente en dónde está ese proveedor que es la competencia, la mala competencia, la competencia desleal, saben en dónde está, saben cómo se llama, y lo único que necesita Profeco para focalizar las acciones es que se le brinde esa información. Nosotros tenemos un abanico impresionante de sectores y de segmentos de mercado que tenemos que vigilar. Sin embargo, a partir de la denuncia, nosotros podemos focalizar las acciones con tiros de precisión a esos lugares que están afectando a los consumidores. Y eso, la denuncia a nosotros nos ayuda muchísimo, porque nos permite frenar ese tipo de prácticas y hacer que ese proveedor, si quiere estar en el mercado, se regularice. Y si no, pues que se retire. Esa verificación para nosotros se va a traducir en una queja menos o en muchas quejas menos. Entonces, yo pedirles su apoyo, pedirle a la asociación, incluso si lo quieren hacer como asociación o de manera independiente, incluso anónima, denunciar a esos proveedores que no están haciendo bien las cosas. Dice, ¿por qué solamente se hacen visitas de cumplimiento a las obligaciones de empresas que estamos cumpliendo, que estamos registradas y que estamos en su padrón, y no a las empresas patito, que es lo que comentaba? Ante una visita o revisión, sean parejos y revisen a todas las prestadoras de servicios funerarios de la localidad, de la ciudad o región. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se puede proceder con empresas previsoras que presumen tener un convenio con nosotros sin la existencia de tal convenio? Cuando nosotros practicamos una visita de verificación, vigilamos en términos del artículo 32 de la ley que la información sea clara, sea veraz y sobre todo que sea comprobable. Si un proveedor dice que tiene un convenio con tal asociación o que está afiliado a tal cámara, a tal asociación, nosotros le pedimos que acredite la veracidad de, por ejemplo, muchos productos que ustedes ven en el mercado dice avalado por la Asociación Mexicana de Cardiólogos, avalado por la Asociación Mexicana de Pediatría. Bueno, pues nosotros le requerimos que acredite con un documento de manera fehaciente que realmente tiene un convenio, tiene un registro, está avalado, hubo un estudio, hubo tal relación que le permita poner eso, y si no, pues obviamente se tiene que retirar y obviamente ese tipo de información se sanciona. Que los contratos sean más complejos, falta algunos campos. Los contratos de adhesión que tiene la Procuraduría son contratos tipos, pero también los proveedores pueden establecer el contrato ad hoc, es decir, a modo y que se ajuste a las características de su servicio. A lo mejor puede tardar un poco más el registro, pero ya va de manera particular al tipo de servicio que ustedes prestan. Que los trámites sean más rápidos y menos tardados en los procesos y más claros. Totalmente de acuerdo. Y precisamente esta comunicación es para recibir esa retroalimentación y mejorar lo que se deba de generar como servicios públicos. La capacitación en alguna actualización, de momento la norma no ha tenido actualizaciones. La Ley Federal de Protección al Consumidor no ha tenido cambios o reformas importantes que sean, que apliquen directamente al sector o que ustedes tuvieran que tener algún conocimiento. Agradezco mucho a la asociación este interés por estrechar esta comunicación y permitirnos retroalimentar, tal vez volver a tocar los temas que en algún momento comentamos, pero estar actualizados en esta comunicación. Regulación de empresas patito, totalmente de acuerdo. Regulación del formato de mutuales, tandas. Los contratos son abusivos para los afiliados. A través de las denuncias que ustedes presenten, nosotros vamos a poder verificar este tipo
de formatos o de prácticos o de esquemas de venta, si nos ayudan a focalizar la verificación, pues con el dato, el nombre comercial, el domicilio, a la cuenta de correo denunciasprofeco@profeco.gov.mx, incluso de manera anónima. En cualquier parte del país, nosotros sabremos de practicar las verificaciones. Cuando se presentan las denuncias que se llegan a través de este correo, denunciasprofeco, todo pegado, denunciasprofeco@profeco.gov.mx, llegan a un módulo central, llegan a una dirección general, y esta dirección general, como área normativa, lo que hace es que esa denuncia la canaliza al estado del país, a la oficina de Profeco, que corresponda a esa circunscripción para que haga la verificación de manera inmediata. Facultad para darle a Profeco para ejercer las multas. Actualmente la Profeco, a partir de las reformas a la ley, cuenta con las atribuciones para el cobro de las multas o de los créditos fiscales, como se le dice, como se menciona en términos fiscales. Ya tiene la facultad de cobro. Puede incluso, cuando el proveedor es omiso en el cumplimiento del pago de esos créditos fiscales, llegar al embargo. Que todos los prestadores de servicios funerarios cuenten con sus contratos respectivos, tanto de uso inmediato como de previsión. En algunos casos, cierto es que los que están al margen de la ley no tienen contratos. Hay otros que, no obstante que tienen un contrato de adhesión registrado en Profeco, utilizan uno modificado o no utilizan ese contrato de adhesión. Licenciado. ¿Sí? Sí, voy a levantar un momento la mano. Nos acaban de llegar preguntas nuevas que tienen, pues vaya, mucha inquietud por hacerle. No sé si me permita leerle unas cuantas de las que nos están llegando en este momento. Claro. De acuerdo. Bien, la primera pregunta que nos hacen es ¿cómo saber si los contratos que tenemos registrados ante Profeco se encuentran vigentes? Y en caso contrario, ¿qué debemos hacer? Dentro del portal de Profeco existe un link que dice, y lo pueden ustedes consultar, se llama así, consulta contratos Profeco, contratos de adhesión Profeco, y ustedes pueden ingresar y la búsqueda hacerla por el número de registro que tienen, por el nombre comercial, por la razón social o por el giro. Da esas 4 opciones y le da la versión actualizada. Recordad que en el 2019 hubo un decreto por el cual se tuvieron que actualizar todos los contratos que les afectara la reforma que tuvo la ley, y en este link, que nada más el nombre que tienen que utilizar para buscar es consulta sea de contratos de adhesión Profeco, y ahí les va a aparecer 4 campos por los que pueden ustedes meter los datos para hacer la consulta. De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Paso con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué sucede si por descuido estoy utilizando un contrato registrado que ya no se encuentra vigente? Ok, esta norma, bueno, pues bien, entró en vigor desde el 2016, bueno, se elaboró en el 2016, entró en vigor a principios del 2017, desde ese momento es obligatorio el contrato de adhesión. Sin embargo, por decreto del procurador, se tuvieron que actualizar todos los contratos que estuvieran en el padrón desde el 2018, pero hubo una excepción, hubo una prórroga, y a partir de enero del 2019 todos los contratos de adhesión que estuvieran registrados anterior iban a perder vigencia. No quiere decir que ya no tengan cláusulas que no estén actualizadas o que vayan de acuerdo con la norma. Simplemente es que si los buscan en el link de consultas de contratos de adhesión de la Profeco, ya no van a aparecer. Para que aparezcan como vigentes deben de renovar todos aquellos contratos que hayan sido registrados antes del 2019. De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Otra pregunta que nos hacen es si se pueden realizar modificaciones al contrato registrado, siendo que las mismas no afectan al consumidor, por lo contrario, le beneficiaría. Cualquier alteración, cualquier modificación que se le haga al contrato ya registrado estará por no dado, no será válido. Si ustedes tienen actualmente un contrato que está registrado, ese es el que debe utilizarse. Si desean hacer alguna modificación, tiene que someterse a la revisión y análisis de la Procuraduría.
aun cuando las modificaciones o la corrección que tenga sea en beneficio o a favor del consumidor, estas tienen que ser previamente revisadas y autorizadas por la autoridad. De acuerdo, muchas gracias. Nos preguntan, si ofrezco servicios funerarios para mascotas, ¿debo tener mi contrato registrado? Pues sí, en términos de que es una práctica de consumo. Y al final del día, si el que va a hacer uso del servicio es una mascota o algo, tendrá que tener con la autorización sanitaria de la autoridad correspondiente. Pero en términos de práctica de consumo, pues es un servicio funerario que se está llevando. De acuerdo. Nos preguntan, en el caso de la notificación de una queja de un consumidor, ¿qué pasa si en el informe no manifiesto mi capacidad económica? ¿Me pueden imponer una multa o sanción económica? Sí, si nos pudiera repetir la pregunta, por favor, no la escuchamos bien. Claro que sí. Dice, en el caso de la notificación de una queja de un consumidor, ¿qué pasa si en el informe no manifiesto mi capacidad económica? ¿Me pueden imponer una multa o sanción económica? La situación económica del establecimiento se solicita porque es un factor que se va a utilizar para determinar la posible sanción. Lo que tienen, el derecho que tiene también aquí el visitado es que él determine la situación económica, porque además tendrá que comprobarla. De no hacerlo, la autoridad tendrá la facultad de determinar la situación económica del establecimiento. Pero por sí solo, por no dar una situación económica, no es una multa, sino que la autoridad entonces tendrá la facultad de determinarla. De acuerdo. Nos preguntan, en el caso de una visita de verificación, ¿qué es lo que se les puede solicitar y qué no? Bueno, adelante. De entrada lo que le van a requerir es, uno, que muestren un documento con los datos del establecimiento, es decir, que contenga la razón social y el domicilio del establecimiento para saber que estamos en el lugar correcto, ¿no? Que la orden que se dirige a una razón social realmente corresponde. Ese es lo primero. Después, lo que le van a solicitar es, de manera inmediata, es el contrato o los contratos de adhesión para la prestación de los servicios funerarios, incluso los de prestación de servicios a futuro. Esos son los contratos de adhesión que le van a solicitar. No solo el modelo de contrato de adhesión registrado en la Procuraduría, ese ya lo conocemos, ese nosotros lo tenemos. Queremos constatar los contratos de adhesión que ha celebrado con los consumidores para asegurarnos que esos contratos de adhesión se están registrando de manera adecuada y sobre todo que están siendo firmadas por las partes, la parte consumidora y la parte proveedora. Van a solicitar también comprobantes para constatar que el cobro de los servicios sea el mismo que se ofreció. Vamos a hacer una revisión documental. No solo es el servicio funerario, sino que también venden urnas, venden nichos, venden algún tipo de objeto, y flores, etcétera, retratos, servicios de fotografía, etcétera. Todos esos servicios deben estar los precios exhibidos y nosotros lo que vamos a hacer es una revisión documental para ver que en las notas, los comprobantes, ese precio que se está cobrando, que está consignado en esos documentos, realmente corresponda a lo que está informado al consumidor. Es muy importante que la información que se plasme en los trípticos, en los folletos, sea sumamente clara. Puede ser que sea abundante la información o que pareciera excesiva, pero a mayor información, menor probabilidad de error o de riesgo. En cuanto a los términos, las condiciones, los costos que representa. Por aquí en una de las preguntas decía que las actas de nacimiento, los documentos, vienen incompletos, que no traen el segundo apellido o que vienen con datos imprecisos, que eso obstaculiza el trámite. Hay que decirle a los consumidores que para la prestación de los servicios es necesario que los documentos que se presenten sean de tales características y contengan los nombres completos o los apellidos completos, porque de lo contrario esto puede obstaculizar o impedir el trámite al momento de la solicitud. Si esta información está clara ahí, un consumidor no podría decir, oye, es que me están negando el servicio.
No, porque ya el consumidor estableció los términos y condiciones de manera muy clara y el consumidor en su caso es el que no está atendiendo a esos términos y condiciones que de antemano ya se le habían informado. Es importante que los términos y condiciones siempre estén firmados por los consumidores, porque hay ocasiones en que el consumidor dice, nunca me lo informó, y el consumidor dice, sí te lo informé, pero no tiene manera de acreditar que el consumidor tomó conocimiento o estuvo enterado de esos términos o detalle de condiciones que se le están estableciendo. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Miguel A. Mota nos pregunta, ¿el contrato de adhesión de uso inmediato, modelo que tiene Profeco, está diseñado solo para pago de contado? ¿Existe un modelo para en caso de que sea a crédito? Pues muchas veces el consumidor puede pagar una parte y le damos facilidades. Nos firma un pagaré, pero el contrato tipo no permite reflejar el saldo a pagar. No, en ese sentido, como modelo de contrato, como contrato tipo, la Profeco no cuenta con él. Recordar que los contratos que cuenta la Profeco son aquellos que en conjunto con el sector fueron elaborados, revisados y tienen lo que de mayor demanda el servicio puede solicitar. Sin embargo, si ustedes, como lo comentamos hace un momento, quisieran añadir modos de pago, modalidades, esto se tiene que ingresar con un contrato nuevo o propio para que esté analizado. De acuerdo, muchas gracias. Y pasamos a la última pregunta de esta sesión. Nos dicen, ahora que Profeco tiene la facultad de cobrar las multas que impone, ¿qué criterios utilizan para fijar el monto de las mismas? Y si estos se encuentran publicados, por favor. Los criterios, los montos de sanción o los rasgos de sanción están previstos en la propia Ley Federal de Protección del Consumidor y ahí establece los rangos de sanción dependiendo del tipo de incumplimiento. El tipo de infracción en términos de la Ley Federal de Protección del Consumidor están ahí en el artículo 123 en adelante, 127. Los incumplimientos en términos de las normas oficiales mexicanas están en la Ley de Infraestructura para la Calidad, ahí están los rangos de sanción. Y para la sanción se considera, uno, la condición económica del infractor, el tipo de infracción y sobre todo la intencionalidad de esa infracción. ¿Sí? Si es un proveedor que lleva operando mucho tiempo y que no tiene un contrato de adhesión registrado en Profeco y ha celebrado cientos de operaciones y no tiene un contrato de adhesión, claramente hay una intención de afectar al consumidor. Un desconocimiento a tantos años de operación pues sería difícil de creer. Ahora, no es lo mismo la sanción, y voy a poner un ejemplo que se aparta del sector, no es lo mismo la sanción para una tiendita de abarrotes que para una cadena comercial, ¿no? Va en función de la capacidad económica del infractor, del tipo de infracción y sobre todo de la intencionalidad y la gravedad de esa infracción. De acuerdo, muy bien, pues ahora sí que de nuestra parte sería todo. En este punto me gustaría preguntarles, licenciados, si tienen algún mensaje que compartir con nuestra audiencia que está en este momento acompañándonos. Claro, pues agradecer a la asociación esta iniciativa, agradecer a todos los asistentes el tiempo que nos dieron, sus amables preguntas. Y bueno, pues reciban ustedes todos un atento saludo y respetuoso del señor procurador David Aguilar Romero. Es una persona, un servidor público que todos los días está trabajando por difundir información, por generar este tipo de programas que sean accesibles no solo para los consumidores, sino también para los proveedores. Es que por ello se instituyó este programa denominado Proveedor Responsable, y en este marco es que estamos en esta charla, y como parte de esta charla haremos llegar a la asociación un agradecimiento y un reconocimiento que le pediré que haga extensivo a todos los asistentes. Pues muchas gracias a todos y por favor consideren a la Profeco no como un enemigo, sino como un aliado para poder trabajar de manera preventiva en el mejor cumplimiento de sus obligaciones y no simplemente de manera reactiva cuando ya se tuvo alguna situación incómoda. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a los dos por ser parte de esta celebración. Estas conferencias las hacemos por nuestro 15 aniversario como asociación. Les ofrecemos a nuestros asociados información de calidad. Muchísimas gracias por su aporte. Ha sido un honor compartir espacio con ustedes. Muchas felicidades. Felicidades a todos. Gracias. Gracias. Y las personas que están conectadas no se despeguen porque llegó el momento que tal vez estaban esperando y es la revelación de la quinta pregunta secreta. ¿Pero qué creen? Que en esta ocasión decidimos que la pregunta no va a ser del todo secreta. Recuerdan que al principio que les presenté la dinámica, les comenté que teníamos dos tipos de preguntas, la pregunta secreta y la pregunta de regalo. La pregunta de regalo es literal muy fácil, por eso le pusimos ese nombre, es de regalo. Entonces, en este momento voy a pasar a mostrarles cuál es la pregunta de regalo. Muy sencilla, muy sencilla, ¿de acuerdo? Aquí va, atentos todos. La pregunta de regalo dice así: ¿cuántos años está cumpliendo la Asociación Nacional de Directores de Funerarias? Recuerden que tienen 5 minutos para responder. Respuestas que caigan después de estos 5 minutos ya no son válidas. La respuesta es muy sencilla, literalmente la hemos estado viendo durante todo este tiempo, entonces, por favor, no se queden sin responder la pregunta secreta. Recuerden que hay increíbles premios que se pueden ganar. 5 minutos al reloj. Respuestas que caigan después de estos 5 minutos ya no son válidas, aunque sean correctas. La pregunta de regalo, literal, regaladísima. Muy bien. Ya estoy viendo varias respuestas correctas. Perfecto. Recuerden que tenemos increíbles premios en juego y que las respuestas correctas se van acumulando. Entre más respuestas correctas nos den, más oportunidades van a tener de ganar premios más grandes. Recuerden que hay premios que se pueden ganar desde 5 o 10 respuestas correctas hasta 15, 20 o las más altas que son 25. Pero esos ya estamos hablando de premios muy grandes, ¿vale? Entonces, sí, adelante, todavía tienen tiempo para contestar la pregunta secreta, más bien la pregunta de regalo está en pantalla para ustedes. 5 minutitos, ya está corriendo el tiempo. Respuestas que caigan después de los 5 minutos no serán tomadas en cuenta, aunque sean correctas, ¿de acuerdo?
Pues ahí está, cayeron los 5 minutos. A partir de ahora ya no recibimos más respuestas a la pregunta de regalo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Un momento, por favor. Una disculpa, estábamos teniendo una interferencia en este momento, pero ya estamos de vuelta, ¿todo bien? Sí. Vale, de acuerdo. Me piden por favor que les recuerde que mañana tenemos una masterclass con nuestras queridísimas Edna Lizarazo y Janet Rubio. Les estaré pasando la información por los grupos de comunicación y también a través de nuestras redes sociales. Esténse al pendiente de Facebook e Instagram. Ahí vamos a estar compartiendo la información que sea requerida. Y para finalizar, me gustaría comentarles con respecto a la pregunta secreta, ya saben que las respuestas correctas van a ser marcadas por un corazoncito de parte de la Asociación Nacional, aunque yo dudo mucho que tengamos respuestas incorrectas en esta ocasión. Muchísimas gracias por participar. Comentarles que el licenciado José Eduardo Ramos queda a sus órdenes por cualquier duda que tengan. Estamos conscientes de que tenían muchísimas preguntas al respecto de este tema y él muy amablemente se puso a disposición para responder las dudas que surjan después de esta ponencia. Nos las hacen llegar, nosotros se las compartimos al licenciado y con gusto le regresamos la respuesta que él nos brinde. Nuevamente les agradezco por acompañarnos. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por participar y esperamos que la conferencia haya sido enteramente de su agrado. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra transmisión en vivo. Yo me despido con ustedes.